Continuamos hoy considerando este discurso de Jesús aquí en el capítulo 16 del Evangelio según San Juan. Y en nuestro programa anterior llegamos hasta el versículo 7, donde Jesús dice a sus discípulos que es conveniente que Él se vaya. Y decíamos que podría haber varios motivos por los cuales era conveniente que Jesús se fuera, pero mencionamos dos en particular. Un motivo fue su propósito. Jesús vino al mundo para morir, como Él mismo dijo en el capítulo 10 del Evangelio según San Marcos, versículo 45. Dijo Él, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ahora, cuando esto ocurrió, entonces Él volvió al Padre porque había terminado ya la obra para la cual había sido enviado. Ese es un motivo por el cual era mejor que se fuera. Ahora mencionamos el segundo motivo y fue este. Cuando Él vino a esta tierra, se hizo hombre. Dios es omnipresente, pero Jesús se limitó haciéndose hombre. Y eso significa que cuando Él estaba en Galilea, no le era posible estar en Betania a la vez. Recuerde usted que María y Marta le hicieron recordar de eso cuando dijeron que si hubiera estado allí, su hermano Lázaro no habría muerto. En otras palabras, si el Señor Jesús estuviera en el mundo hoy en día en su cuerpo humano, no le sería posible estar con usted y conmigo al mismo tiempo. Por eso les dice que les enviará al Espíritu Santo. El Espíritu Santo estará en todo lugar. Está aquí mismo conmigo hoy en día, así como está con usted allí donde usted se encuentra. Jesús dice que esto nos conviene. Enviará al Consolador, el Paracleto, y vendrá a nosotros y estará en nosotros. Ahora, cuando venga el Espíritu Santo, desempeñará varios ministerios. Leamos los versículos 8 al 11 de este capítulo 16 del Evangelio según San Juan. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. La palabra griega para convencerá es eleccho, que significa probar la culpabilidad. Y esta palabra se usa más de 23 veces en el relato que Platón hace del juicio de Sócrates. Es un término legal. Cuando el Espíritu Santo venga, pues, Él probará la culpabilidad del mundo, así como un juez o un abogado fiscal produce evidencia para convencer al juez y a los miembros del jurado de la culpabilidad de un acusado. El Espíritu de Dios quiere producir evidencia en el corazón suyo y en el corazón mío, amigo oyente, para traernos a un lugar de convicción. Y eso, claro, significa traernos a un lugar de decisión. Debe haber convicción antes de que podamos volver por fe y confiar en Jesucristo. Hay tres cosas que se mencionan aquí que constituyen el ministerio presente del Espíritu Santo en el mundo. Convencerá al mundo de pecado, dice aquí, y nuestro Señor explica lo que eso significa. Él dice, de pecado, por cuanto no creen en mí. Ahora, ¿cuál es el pecado más grande en todo el mundo? ¿El asesinato? No, señor. ¿Quiénes son los pecadores más grandes en esta era? Ya hemos visto algunos perversos, ¿verdad? Toda edad ha tenido sus hombres malvados. Bueno, ¿quién es el pecador más grande hoy en día? Queremos decirle, amigo oyente, con mucho cuidado lo siguiente. Es posible que usted sea el peor pecador que vive hoy. Es posible que no le consideren malo y es posible que usted cumpla la ley. La pregunta es esta. ¿Ha aceptado a Jesucristo usted como su Salvador personal? Esta es una condición de incredulidad y no hay remedio si rehúsa aceptar a Cristo. Si usted, amigo oyente, no confía en Él, está perdido. Es así de sencillo y así de importante. Esta es una decisión que cada hombre tiene que hacer. El hombre hoy en día, quien quiera que sea, si rechaza a Jesucristo, delante de Dios es el pecador más grande. Recuerde usted que Jesús dijo allá en el capítulo 15, versículo 22 de este Evangelio de Juan, si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. Amigo oyente, todos los que han escuchado el Evangelio son responsables de su decisión en cuanto a Jesucristo. Rechazar a Jesucristo es un pecado. En segundo lugar, dice el Señor que el Espíritu Santo convencerá al mundo de justicia. Allá en el capítulo 4 de su carta a los Romanos, versículo 25, el apóstol Pablo dice que Jesucristo fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Jesucristo volvió al Padre porque había terminado su obra aquí,
Cuando murió en la cruz, murió una muerte de juicio. Llevó mi culpa y la culpa suya, y murió en nuestro lugar. Fue entregado por nuestra transgresión, pero fue levantado para nuestra justificación. No tan solo han sido restados nuestros pecados, sino que también su justicia nos ha sido sumada. Eso es de suma importancia porque usted y yo necesitamos justicia. No es suficiente tener los pecados perdonados. No podemos pararnos en la presencia de Dios si no somos nada más que unos criminales perdonados. Para poder pararnos en la presencia de Dios, amigo oyente, necesitamos justicia. El apóstol Pablo dice allá en su carta a los Filipenses, capítulo 3, versículos 8 y 9, para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Él no solamente resta nuestro pecado, sino que también suma su justicia. Si hemos de tener alguna posición delante de Dios, debemos estar en Cristo y Él es nuestra justicia. ¿O tenemos tanto derecho en el cielo como tiene Cristo mismo, o no tenemos ningún derecho de estar allí de ninguna manera? Él fue entregado por nuestras transgresiones y levantado para nuestra justificación, es decir, para nuestra justicia. Ahora, en tercer lugar, dice el Señor que el Espíritu Santo convencerá al mundo de juicio. ¿Significa esto que el juicio viene algún día? Según nos dice este versículo, la respuesta es no. El príncipe de este mundo, Satanás, ya ha sido juzgado. Es difícil para muchos creyentes comprender que vivimos en un mundo ya juzgado. Uno oye decir a muchos que se arriesgarán. Se portan como si todavía fueran a ser juzgados. Amigo oyente, esto no es así. Dios ya ha declarado que usted es un pecador perdido y ya le ha juzgado. Allá en la carta a los Romanos, capítulo 6, versículo 23, el apóstol Pablo dice, «Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro». Vivimos en un mundo que ya ha sido juzgado, y es como el hombre que está en capilla, esperando la ejecución. El fallo contra todos nosotros es condenado, porque todas nuestras justicias son como trapos de inmundicia delante de Dios. Si nos paramos delante de Dios en nuestros trapos de inmundicia, tendremos vergüenza y vamos a ver cuán culpables somos. Recuerde usted que el apóstol Pablo razonó con el anciano Félix en cuanto al juicio. Le dijo a Félix que era un pecador perdido, y esto le asustó. Y amigo oyente, a muchas personas hoy en día no les gusta oír eso, y se ofenden mucho por eso. El mundo perdido aborrece muchas cosas en cuanto a Dios. Por ejemplo, su omnipotencia y su dirección del universo. No les gusta que Dios sea quien permanece en control. No les gusta que Dios salve por la gracia y que el hombre ya ha sido declarado perdido. El príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. El mundo ya ha sido juzgado. Es solamente el creyente en Jesucristo el que no es juzgado, porque Jesucristo tomó el juicio en su lugar. Dios no ve al creyente en su trapo de inmundicia, sino en la justicia de Jesucristo. Bien, hay otra obra del Espíritu Santo que se menciona en la segunda carta del apóstol Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 5 al 7. Dice el apóstol Pablo, ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. El Espíritu Santo detiene la maldad en el mundo. Solo el Espíritu de Dios puede crear un clima en que la palabra de Dios pueda llegar y entrar en los corazones y en las vidas. Creemos que el Espíritu de Dios no solamente tomará la palabra de Dios y la usará así como esperamos que la esté usando ahora mismo, sino que también creemos que el Espíritu de Dios mantiene abierta la radio para su palabra. Está deteniendo la maldad en el mundo. El Señor Jesús dijo a la iglesia de Filadelfia, allá en el capítulo 3 de Apocalipsis, versículo 8, «He puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque tienes poca fuerza». Nosotros somos débiles, amigo oyente. Si usted quiere saber la verdad, una transmisión como la nuestra no es tanto y parece ser muy insignificante. Nuestro Señor dice que somos débiles, pero que mantendrá la puerta abierta para nosotros. Bien, volviendo ahora al capítulo 16 del Evangelio de Juan, continuemos leyendo los versículos 12 al 14. «Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad,
Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío, y os lo hará saber. Amigo oyente, no lo sabemos todo. Tampoco podemos absorberlo todo. Debemos seguir creciendo en la gracia y en el conocimiento de Él. Ahora, ¿cómo hacemos esto? No simplemente leyendo la Biblia. El Espíritu Santo debe ser nuestro Maestro. El Espíritu de Dios es el Espíritu de verdad. Jesús dijo, Él los guiará a toda la verdad. Guiaba a los apóstoles así como el Señor dijo que los guiaría, y hallamos estas verdades en las epístolas. El Espíritu de Dios vino a estos hombres en Pentecostés y los guió a la verdad, tanto en su predicación como en sus escritos. Jesús dice que el Espíritu Santo no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. En quinto lugar, entonces el Espíritu Santo os hará saber las cosas que habrán de venir. En sexto lugar, glorificará a Cristo. Y por último, tomará de lo de Jesús y os lo hará saber. Podemos ver cómo esto se cumplió en los apóstoles. El ministerio del Espíritu Santo ha sido completar la enseñanza del Señor Jesucristo. Las epístolas glorifican a Cristo y le muestran como la cabeza de la iglesia. Hablan de su segunda venida para establecer su reino. Las epístolas son el desarrollo de la persona y el ministerio de Cristo. También cuentan las cosas que han de venir, y ciertamente el libro del Apocalipsis también las cuenta. Puesto que se nos ha dicho estos pasos de lo que el Espíritu Santo hará, tenemos una manera de comprobar lo que oímos y leemos. Él nos guiará a toda la verdad mediante la palabra de Dios. No hablará por su propia cuenta. Si usted asiste a una reunión donde hablan constantemente acerca del Espíritu Santo y el avivamiento del Espíritu Santo y de lo que el Espíritu Santo hace y cómo está obrando en su grupo, entonces, amigo oyente, usted puede saber que no es el Espíritu Santo el que está obrando. ¿Por qué no? Dice usted. Porque Jesús dijo que el Espíritu Santo no hablaría por su propia cuenta. Entonces dirá usted, ¿cómo se sabe cuando el Espíritu Santo está obrando? Bien, el Espíritu Santo está obrando cuando glorifica a Cristo. Amigo oyente, si usted asiste a una reunión o a un estudio bíblico y de repente recibe un vistazo del Señor Jesucristo y llega a ser maravilloso para usted, esa es la obra del Espíritu Santo. Se esconde a sí mismo y revela a Cristo. Pasemos ahora al versículo 15 de este capítulo 16 de Juan. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Una vez más el Señor Jesús se hace igual a Dios. Lo que tiene el Padre, Jesús lo tiene. Tomará las cosas de Dios y nos las revelará. Solo Él puede hacer eso. El apóstol Pablo dice en su primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículos 9 y 10, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Amigo oyente, el Espíritu es el que escudriña lo profundo de Dios y solo Él puede revelárnoslo. Lo que el Padre tiene, el Hijo tiene, pero es el Espíritu quien tomará estas cosas y nos las revelará. Ahora el versículo 16 dice, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Ahora, ¿qué quiso decir Jesús con esto? Quiso decir que sería arrestado y que serían dispersados como ovejas y apartados de Él, es decir, sus discípulos. Él sería crucificado y sepultado y por tanto estaría ausente un poco de tiempo y no le verían. A nosotros nos es posible comprender eso ahora y tiene un significado más completo, más rico, más profundo para nosotros hoy en día. Pero observe usted lo que ocurre con sus discípulos. Leamos los versículos 17 al 22 de este capítulo 16 de Juan. Entonces se dijeron algunos de sus discípulos unos a otros, ¿qué es esto que nos dice, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis? Y porque yo voy al Padre. Decían pues, ¿qué quiere decir con todavía un poco? No entendemos lo que habla. Jesús conoció que querían preguntarle y les dijo, ¿preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis? De cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer cuando da a luz tiene dolor, porque ha llegado su hora.
pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia, por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver, y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. Ellos no sabían exactamente lo que él quería decir. Debía ser aquel poco de tiempo cuando estuvo en el sepulcro, pero luego debía pasar otro rato porque iría al Padre. Les prometió no dejarlos huérfanos. Estaría con ellos y con nosotros por medio del Espíritu Santo. Tomará las cosas de Cristo y nos las revelará. Y es allí, amigo oyente, donde usted y yo vivimos hoy en día. Ya han transcurrido 2000 años, y durante ese tiempo el Espíritu de Dios ha revelado estas cosas a multitudes de personas. Han pasado por tristezas, saben lo que es ser aborrecidos y ser burlados. Él nos trae a través de todo eso, pero nuestra tristeza se cambiará en gozo. No sabemos dónde está usted ni quién es, pero si usted, amigo oyente, ha aceptado a Jesucristo como su Salvador personal, usted es hijo de Dios. Si está pasando por alguna tristeza y tiene lágrimas en sus ojos, o acaso sufre algún dolor, no se desanime, porque a la mañana vendrá la alegría. Él traerá gozo a su vida. Creemos que cuando lleguemos a su presencia y reflexionemos sobre esta vida, si tenemos algún remordimiento, será porque no sufrimos más por Él. Lamentaremos no habernos declarado a favor de Él. La alegría será mucho mayor que cualquier tristeza que suframos aquí. Continuemos ahora con los versículos 23 y 24 de este capítulo 16 de Juan. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Esta es la tercera vez que Jesús habla en cuanto al orar en su nombre. Ya hemos visto lo que significa permanecer en Él, obedecerle. No se puede simplemente decir su nombre al fin de una petición y esperar recibir lo que se pide. Eso no es lo que le está diciendo. Recuerde que estos discípulos nunca habían orado al Padre en el nombre de Jesús. Usted y yo hoy en día debemos orar a Dios el Padre en el nombre de Jesús. Quizá alguien preguntará si no podemos orar a Jesús. Creemos que está bien si es que quiere orar a Él, pero ¿por qué se aparta usted de un intercesor? Él está allí orando por usted. Es por eso que debemos orar al Padre en el nombre de Jesús. Leamos ahora los versículos 25 al 27 de este capítulo 16 de Juan. Estas cosas os he hablado en alegorías. La hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. En aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Dice aquí, la hora viene. Ya se acerca la crucifixión, la hora de redención, para la cual Él ha entrado en el mundo. Después de pasar aquella hora, pedirán al Padre. Y Jesús está tratando de enseñarles que el Padre no es un capataz áspero, duro, que no está dispuesto a contestar la oración. Está diciendo en realidad, si ustedes creen que me es necesario pedir al Padre que sea bondadoso y generoso con ustedes, están equivocados, porque el Padre mismo les ama. No es necesario pedirle que les ama, ya les ama. No es difícil llevarse bien con el Padre. Les ama y es por eso que contestará su oración que pidan en mi nombre. Continuemos ahora con el versículo 28. Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Consideramos que este es el versículo clave del Evangelio de San Juan. El Hijo Eterno vino a la tierra con un solo propósito: redimir a los hombres. Cuando su misión se realizó, volvió al Padre. Este es el movimiento en el Evangelio de Juan. Ha dado una descripción espantosa y tétrica acerca de la persecución venidera, pero concluye el capítulo con victoria. Y la victoria de Él es nuestra victoria. Este versículo es más grande que Belén, es más ancho que el espacio, se extiende hasta la eternidad, más allá de los límites del espacio, hasta el mismo trono de Dios. Vino desde la eternidad y volvió a la eternidad. Leamos ahora los versículos 29 y 30 de este capítulo 16 de Juan. Le dijeron sus discípulos, «He aquí ahora hablas claramente, en ninguna alegoría dices. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que has salido de Dios».
Debemos comprender claramente que el Señor Jesús es Dios manifestado en la carne. Los discípulos llegan ahora al punto del convencimiento. Están convencidos de los hechos. Han visto que Él ha venido del Padre y que ha venido al mundo. Él es el Mesías, el Salvador que alega ser. Todavía no comprenden el trance de la muerte por el cual debe pasar, y luego la puerta de la resurrección y de la ascensión para volver a la gloria del Padre. Todavía no lo comprenden. Pero en realidad, amigo oyente, ¿hasta qué punto lo comprendemos nosotros? Leamos ahora los versículos finales, versículos 31 al 33, de este capítulo 16 de Juan. Jesús les respondió, ¿ahora creéis? He aquí la hora viene, y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. La hora venía cuando todos estos hombres se dispersarían. Le abandonarían, pero aún así, Él no estaba solo, dice Él, porque el Padre está conmigo. Como lo dice el apóstol Pablo en su segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 19, esa es una gran verdad. Y también es igualmente cierto que en la cruz Jesús clamó a gran voz diciendo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esa es una cita del Salmo 22. Y allí da su contestación, pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Amigo oyente, Jesucristo fue hecho pecado por nosotros, y hubo una rasgadura de la deidad, así como hubo también la rasgadura del velo del templo. Sin embargo, en aquel mismo momento, Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Este es un misterio que la mente humana no puede realmente comprender. Y vamos a detenernos aquí, amigo oyente. Continuaremos Dios mediante en nuestro próximo programa. Que Dios le bendiga en gran manera.